Bien, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, vamos a comenzar con la videoconferencia de hoy. Vamos a comenzar con la temática de la unidad 1. Bien, voy a compartirles pantalla y si tienen algún problema para ver, revisen su computadora y me avisan. A ver. Bueno, ahorita estoy compartiendo pantalla. Quiero que se fijen si están viendo lo que estoy viendo yo. Sí, sí. Bueno, Sí. muy bien. Perfecto. Bien, entonces les voy a pedir a todos que mientras esté explicando, cierren los micrófonos para que no haya ruido de fondo. Bueno, empecemos de lleno entonces. Vamos a comenzar con la temática y en esta unidad 1 lo que vamos a tratar, entre otras cosas, es entender cómo la vida en el planeta pues ha logrado diversificarse. Vamos a ver todos aquellos grupos de organismos vivos que existen en el planeta, que viven actualmente en el planeta, cuáles son sus roles ecológicos, o sea, la razón por la cual están aquí en la Tierra, cómo interactúan con otras especies, sus características básicas, características principales, digámoslo así. Y además de eso, pues vamos a hablar de la forma como la biología clasifica a los seres vivos en base a una serie de características morfológicas, genéticas, etc. Vamos a hablar un poco del sistema de clasificación que existe para la vida. Y también vamos a hablar de algunos aspectos de la biología como ciencia y las características que hacen de los seres vivos, pues especiales, digámoslo así, en el planeta, porque nos hace diferentes de la materia inerte, de lo que no está vivo. Y también vamos a hablar de la parte química, ¿no? Cómo funcionamos químicamente, cuáles son aquellas leyes físicas y químicas que rigen el funcionamiento de nuestro cuerpo, el cuerpo de los seres vivos. Y entender mejor nuestra forma de funcionar, ¿no? Como seres vivos. Bueno, entonces, quiero empezar mencionando un hecho innegable y es que todo lo que hacemos en nuestras vidas está, digamos, determinado por lo que ocurre acá, en este planeta, que es nuestra casa. Este planeta llamado Tierra, que es, por cierto, el único planeta en donde existe vida que conozcamos, porque no tenemos evidencia de que exista vida en otro lado. En este planeta, todo lo que ocurre en él, todos los fenómenos físicos, químicos, geológicos que ocurren en el planeta, afectan la vida y han condicionado la vida siempre. Entonces vamos a ir entendiendo esas interacciones entre los seres vivos y su medio, su medio ambiente, su medio físico, para poder pues conocer mejor algunos detalles de cómo es que nosotros los seres vivos continuamos, digamos, existiendo y seguimos diversificándonos y seguimos poblando y conquistando este mundo, este planeta. Bueno, el planeta Tierra, quiero recordarle que es un sistema abierto. Cuando usted busca el concepto de sistema, lo busca en un libro, en una enciclopedia, en internet, donde sea que lo busque, va a darse cuenta de que el concepto de sistema es un conjunto de elementos que funcionan como un todo. Funcionan como un todo para lograr un objetivo o lograr un proceso. Entonces, la Tierra es un sistema abierto que contiene entradas. A la Tierra llega energía del exterior, hay un flujo continuo, permanente de energía desde el Sol, en este caso en particular, hacia nosotros, y esa energía nos llega y es filtrada, digamos, almacenada y distribuida por la atmósfera, y luego llega a todos los ecosistemas del planeta, todos aquellos ambientes naturales en donde hay vida en el planeta, que llamamos ecosistemas, ¿no? En todos esos ecosistemas están todas las formas de vida que existen, tanto en ecosistemas terrestres, ¿verdad? Como también en ecosistemas acuáticos, tanto de agua de mar, agua salada, agua oceánica, o como agua continental, agua dulce. También
en áreas del planeta donde hay mucho frío, encontramos vida también en los polos, ¿verdad? Entonces, la energía llega, fluye hasta todos los ecosistemas y luego de ahí pasa a los seres vivos. Los seres vivos procesan esa energía, pueden realizar todas sus actividades de vida, crecer, desarrollarse, multiplicarse, etc. Y luego parte de esa energía luego vuelve a salir otra vez de la Tierra y se disipa otra vez al espacio. Y eso es lo que hace que la Tierra sea un sistema abierto, ¿verdad? En donde hay entradas, hay procesamientos de energía o de materiales y luego hay salidas. Entonces, los seres vivos en general somos sistemas abiertos. Entonces, la ciencia que se ocupa del estudio, no solamente de los seres vivos, sino también de su forma como interactúan con el planeta y con otros seres, es la biología. Y la biología, pues lo que trata de hacer es relacionar, encontrar respuestas sobre cómo están relacionados los fenómenos naturales junto con la vida. Y de esa manera, pues entender mejor el mundo, ¿no? El mundo en el que vivimos, el mundo que nos rodea. Entonces, vamos a iniciar mencionando algunas cosas importantes que quiero que hagan, y es que nunca se queden solamente con la información que se les da, siempre vayan más allá. Por ejemplo, en Internet hay muchas fuentes de información muy buenas. Por ejemplo, esta página llamada greenfacts.org es una página que habla sobre temas de salud y temas de ambiente, y en donde a veces hay alguna información que nos puede servir para ampliar, digamos, de lo que hablamos en la clase. Por ejemplo, la biología como ciencia se ocupa no solamente de los aspectos relacionados con la clasificación, con el nombramiento de los seres vivos, ¿verdad? De nuevas especies que se descubren, con el estudio de sus características, con el estudio de su comportamiento, sino que también la biología tiene mucho que ver con temas como, por ejemplo, la alimentación, el estilo de vida de los seres humanos, ¿no? Tenemos mucho que ver con el estudio, obviamente, de la biodiversidad, con el estudio del clima. La biología también estudia las formas como factores del entorno, como el aire, como el agua, como el suelo, pueden ser contaminados y cuáles son los efectos que eso puede provocar en la humanidad, en los hombres o en otras especies. La biología también cubre aspectos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Como el hombre necesita de recursos que hay en el ambiente natural, en el ecosistema, para sobrevivir, ¿verdad? Obtiene todo lo que necesita el hombre del ambiente, y cómo esos recursos deben de conservarse y deben de cuidarse de una cierta manera, deben de administrarse de una cierta manera para que siempre estén disponibles para todas las generaciones que vienen después de nosotros. Igual los temas de energía, la biología estudia también cómo pueden ser utilizadas nuevas fuentes de energía para cubrir las necesidades del hombre en todos los aspectos, en la producción de alimentos, en la producción de bienes y servicios, en el transporte, en las comunicaciones, etc. Y cómo eso afecta a la vida, cómo eso afecta el día a día a los seres vivos. El estado de conservación del ambiente, nosotros somos, la biología y los biólogos somos los encargados, y debemos serlo en todo el mundo, de constantemente estar realizando, digamos, diagnósticos ambientales para saber cómo nuestro planeta está cambiando junto con los cambios que nosotros provocamos en el mismo ambiente. Pero también tenemos que ver con el estudio de nuevas tecnologías que mejoren las condiciones de vida de las personas, el estudio de medicamentos, ¿verdad? O de procesos que tienen que ver con la salud directamente de los seres humanos y de otras especies, y tantas otras temas que podemos hablar, prevención de enfermedades, que tiene que ver la biología como ciencia. La biología está en todo. La biología es una ciencia básica que básicamente está, y valga el juego de palabras, está estrechamente relacionada con el quehacer humano diario, ¿verdad? Entonces es interesante aprender un poco más sobre esto de cómo la biología ha aportado conocimiento y cómo la biología como ciencia ha aportado
mejoras, digamos, en bienes y servicios ambientales que tienen un efecto directo sobre la salud y el bienestar de los seres humanos. Ahora, aparte de eso, quiero que, bueno, estudiemos de una vez. Vamos a ver. Recuerden que se les había pedido que leyeran este capítulo, espero que lo hayan hecho, que hayan estado leyendo. Este es otro aspecto importante, el inicio del capítulo 1, menciona otro aspecto importante de la biología. En el estudio de las enfermedades intervienen mucho los biólogos porque hay que encontrar qué factores ambientales pueden estar condicionando la aparición o la reemergencia de agentes infecciosos que provocan enfermedades, de patógenos que provocan enfermedades en el hombre, y también cómo esos factores ambientales pueden condicionar la transmisión, la dispersión de esas enfermedades e incluso la forma de tratar esas enfermedades, la forma de llegar a una cura de esas enfermedades. También la biología, por ejemplo, en el aspecto de la genética o la biología molecular, tiene mucho que ver con el desarrollo de estas nuevas terapias que nos ayudan a prevenir enfermedades o a tratar enfermedades muy graves como esa que mencionaba ahí el inicio del capítulo, que habla del ébola, la fiebre del ébola, que es una enfermedad que hasta el día de hoy no hay una cura, pero se está investigando mucho sobre ella porque es una enfermedad que desaparece, que aparece, desaparece por temporadas y que siempre que aparece afecta, causando la muerte de miles de personas. Bien, quiero que estudiemos esta presentación que voy a mostrarles ahora, que ustedes ya tienen, pero que la vamos a tratar en detalle. Y vamos a comenzar diciendo que el concepto de vida es un concepto complejo, es decir, decir que es vida, dar un concepto de lo que es vida no es algo fácil. Y siempre se ha tratado de conceptualizar este fenómeno y de dar un concepto, digamos, universal, que todo el mundo lo acepte. Pero no es fácil porque la vida es un fenómeno complejo, quizás es el fenómeno más complejo que existe en el universo. Y la vida como fenómeno tiene que ver con factores como la materia, la existencia de la materia, el flujo de energía y el comportamiento de esos seres vivos. Entonces, no hay un concepto unificado de vida, pero sí la biología como ciencia se ocupa del estudio científico, utilizando un método que no vamos a explicar en este momento, pero que usted puede leer en cualquier momento para que usted lo entienda, el método científico, en donde lo que tratamos de hacer es plantearnos preguntas y crear hipótesis sobre el por qué ocurren los fenómenos o sobre cómo se relacionan los fenómenos naturales con la vida y tratar de buscar evidencia que apoye esas hipótesis o esas teorías, de tal manera que podamos explicar ese por qué, ese cómo ocurren los fenómenos naturales que tienen que ver con la vida. Recuerde que biología es una palabra compuesta que está formada de dos palabras en griego, que al traducirlas, bio significa vida y logo significa estudio, el estudio de la vida. Y básicamente, como les decía, no solamente nos ocupamos de describir, clasificar, estudiar la naturaleza de los seres vivos en el planeta, sino también estudiamos las relaciones que hay entre los seres vivos entre sí, entre organismos de la misma especie, entre especies diferentes, o las relaciones entre los organismos vivos y el entorno físico, y también todos aquellos aspectos que tienen que ver con nuestra vida diaria. Los temas básicos que vamos a tratar en el curso van a ser la evolución de las especies en base a las adaptaciones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, la transferencia, el flujo de energía, la transferencia o flujo de información, cómo la energía fluye, como acabamos de mencionar, desde fuera del planeta hacia dentro del planeta y cómo esa energía es procesada dentro del planeta por el ambiente y por los seres vivos, y cómo también hay un retorno, digamos, de una cierta cantidad de energía que no llega hacia afuera nuevamente, y cómo esto es un ciclo continuo, ¿no? Es un ciclo de flujo continuo de energía, para que pueda permitirse la vida en el planeta. La transferencia o flujo de información, o sea, cómo fluye la información a través de diversos medios, cómo los seres vivos captamos esa información y en base a ella podemos comportarnos de una cierta manera e interactuar de una cierta manera con los demás que nos rodean o con el ambiente en sí. Esos son los temas básicos que vamos a estudiar. Ahora, como yo había dicho, estamos estudiando, vamos a tratar de estudiar en este curso fenómenos naturales.
principalmente los organismos vivos como fenómeno natural. Somos un fenómeno natural. ¿Por qué? Bueno, porque existimos por la creación que viene de una fuerza superior a nosotros. La vida en el planeta no apareció, ni el mismo planeta, ni el mismo universo aparecieron de la nada. Así como hay algunas hipótesis o incluso teorías en algunas ciencias que hablan de que la vida se originó al azar, en un momento en el que hubo una explosión de energía súbita y espontánea en el universo. Pues eso no tiene mucho sentido. En realidad vamos a ver cómo a través de este estudio, de este curso, vamos a ver cómo los seres vivos somos organismos tan complejos que no es posible que simplemente hayamos aparecido de la nada. O sea, nuestra complejidad nos hace ver que hay una fuerza superior atrás, que hay un diseño en cada organismo vivo, en cada acción que realiza una célula, hay un diseño, hay una programación. Está bien diseñado, no es producto del azar. Y algo interesante del estudio de la vida es que uno entiende al final que todo está conectado, que tanto los fenómenos que ocurren en la Tierra, fenómenos naturales que ocurren en la Tierra, como la renovación del suelo, como el proceso de formación de volcanes, las erupciones de esos volcanes, como el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, como esos fenómenos están relacionados con la vida, con los organismos vivos, con todas las especies, y cómo dentro de las mismas especies, una especie está conectada con otra, y con todas. Eso es importante en la biología, entender que al final debemos de comprender mejor que la biología es una ciencia de interacciones, explica las interacciones que hay en todo lo que nos rodea, incluyendo a otras especies de seres vivos junto con nosotros mismos. Hay unos ciertos conceptos que hay que manejar en esta primera parte del curso. Son conceptos que usted quizá ya ha visto en otras clases, como en física, es el concepto de masa, materia y energía. Son conceptos muy básicos. Fíjese que el concepto de masa dice que la masa es la medida de la cantidad de materia que hay en un objeto o en un ser vivo. Eso es masa. Cantidad de materia que hay en el cuerpo de un ser vivo o en un objeto inanimado. Entonces, fíjense que dice cantidad de materia. Ahora, entendamos qué es materia. Dice que es todo aquello que tiene masa, volumen y forma, y que por tanto ocupa un lugar en el espacio. Entonces, mire qué interesante el concepto de materia. Es un concepto que a mí siempre me ha gustado, porque parece muy complejo, pero a la vez es muy simple. Es todo aquello que tiene masa, volumen, forma y que ocupa un espacio o un lugar en el espacio. Eso es materia. Ahora, la energía tiene un concepto muy simple también, aunque muy complejo de entender y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. La energía es la capacidad para realizar trabajo o transferir calor. Es como la física lo ha conceptualizado. Yo voy a agregar aquí, voy a modificar un poco el concepto de energía y le voy a poner capacidad para realizar trabajo biológico o transferir calor. Trabajo biológico es toda acción que lleva a cabo una célula, como crecer, desarrollarse, como reproducirse, como buscar alimento, etc. Toda acción que realiza una célula es trabajo biológico. Para que una célula pueda realizar cualquier acción, por simple que sea, por un movimiento corto que sea, necesita energía. Entonces vamos a ir entendiendo mejor estos conceptos. Quiero que se fijen en estas dos fotografías que voy a colocar a continuación. Esto es una galaxia. Esto es un cúmulo de probablemente cientos de miles o miles de millones de cuerpos celestes que hay en el espacio. Entre tanto estrellas, pueden haber planetas también, pueden haber otras formaciones celestes. Esto es una galaxia. Ahora, si yo les preguntara, ¿qué relación guarda un cuerpo celeste tan inmenso y tan variado como esta galaxia con esta pareja de pericos? ¿Qué relación hay entre ellos dos? Entonces alguien puede comentar si quiere, puede abrir el micrófono y puede hacer un comentario si quiere. ¿Qué relación tienen? ¿En qué se parecen? ¿Qué es lo que tienen en común?
Los Esta ojos, pared. tal vez. No, porque este no es un organismo vivo. Una galaxia no es un organismo vivo. Es un conjunto inmenso de estrellas, de planetas, hasta de soles, pueden ser, y de otros cuerpos, pero no están vivos. Estos dos organismos sí. Recuerda que cuando yo de ahora en adelante esté hablando de organismo, estaré hablando de seres vivos, porque los organismos estamos formados de células y los únicos que están formados de células en su cuerpo son los seres vivos. Entonces, vuelvo a insistir una vez más, ¿qué relación pueden tener? ¿En qué se parecen? ¿Qué tienen en común? Una galaxia con un par de periquitos. Que ambos son materia. Correcto. Ambos son materia. O, dicho de otra manera, ambos están formados de materia. ¿Recordamos que era materia? Todo aquello que tiene masa, volumen, forma y que por existir ocupa un lugar en el espacio. Cuando digo espacio no es el espacio fuera de la Tierra, sino que espacio en general, lo que nos rodea, el espacio que nos rodea. Eso. Entonces, exactamente, eso es. Están hechos de lo mismo, están construidos a partir de los mismos elementos de construcción. Fíjese ahora bien, aquí en la siguiente diapositiva pues teníamos la respuesta. Están formados de materia, como dijo la compañera. Están construidos con los mismos materiales o con la misma materia. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, pero entonces, ¿qué es la materia? ¿Cuáles son esos elementos de la materia que construyen todo, sea que esté vivo o sea que no esté vivo? Bueno, usted seguramente ha visto esto. Esta es la tabla periódica de los elementos. El hombre conoce, bueno, actualmente esta imagen está desactualizada porque hay más de 120 y pico, 130 y pico, creo, elementos naturales que el hombre conoce. Estos elementos naturales son materia, son precisamente los bloques de construcción para, valga el juego de palabras, construir una galaxia, un planeta, una estrella o un perico. Quiere decir entonces de que todo lo que existe en el universo es materia, todo. Porque está formado, todo lo que existe, literalmente, todo lo que existe, está formado de los mismos elementos de construcción, solamente que no en la misma proporción, por supuesto, no en la misma cantidad o no en la misma proporción. Pero todos los seres vivos y toda la materia inerte que existe en el universo están hechas o están construidas a partir de elementos naturales. Por supuesto que el hombre, es lógico, el hombre conoce estos elementos que están en la tabla periódica que estamos viendo y algunos otros más, pero no conoce seguramente todos los elementos naturales que existen en el universo. Seguramente que no conocemos ni el 1%. Probablemente si pudiéramos viajar hacia el espacio, hacia otras partes del espacio, conoceríamos otros elementos que no conocemos el día de hoy. Lo más seguro es que así es. Pero por lo menos entendemos que estos elementos que conocemos forman parte de la estructura de los seres vivos, así como de la materia inerte. Entonces, quiero que hablemos de una de las características, ya que estamos hablando de la materia, una de las características más importantes de los seres vivos que los hacen completamente diferentes a la materia inerte. Y es que en los seres vivos, en la construcción de su cuerpo, en la forma como están hechos, los seres vivos esbozan o eh, muestran un nivel de organización de esa materia muy calculado, muy preciso, desde un nivel de los átomos, desde el nivel atómico, desde el nivel químico de organización, hasta el nivel ecológico. Ahorita voy a explicar esto. Entonces, esto que dice aquí, organización biológica u organización de la materia, es una característica clave de la vida, que hace que la vida sea un fenómeno diferente a todo lo demás. Y como dice acá, es la primera característica que comparten todos los seres vivos.
es que el cuerpo de ese ser vivo, no importando que sea un organismo unicelular o que sea un organismo multicelular, el cuerpo de ese organismo está organizada, la materia está organizada de tal manera que permite procesos y permite la vida de ese organismo. Entonces, ahorita lo vamos a explicar. Vamos a empezar a hablar del nivel químico de organización biológica. O sea, cómo está organizada la materia a nivel químico, a nivel atómico, que permite la formación del cuerpo de un ser vivo y del funcionamiento de un ser vivo. Entonces, el nivel químico de la materia se basa en las partículas de materia más pequeñas que hay, que son los átomos. Bueno, hay partículas más pequeñas que los átomos, pero vamos a hablar de que en este momento, para efectos de nuestro entendimiento, los átomos son las partículas de materia más pequeñas que existen. Estos átomos, cuando se juntan, cuando se unen con otros átomos, forman moléculas. Y eso es lo que va construyendo al final esa organización estructural y funcional de la vida que yo les estoy explicando. Lo vamos a entender mejor ahora. Si esto es un átomo, entonces digamos que un ser vivo cualquiera, unicelular o multicelular, comienza con átomos de diferentes elementos que se unen para formar moléculas. Recuerde que los átomos, como dice aquí el concepto, los átomos son, dice, la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene o que contiene o retiene las propiedades de ese elemento. Es decir, ¿qué átomos forman el elemento carbono? Átomos de carbono. No puede formar carbono átomos de hidrógeno, ¿cierto? Quiere decir entonces que los átomos guardan las características del elemento que forman. Los átomos de oxígeno forman el elemento oxígeno. Los átomos de sodio, de cloro, de potasio, de helio o de argón o de selenio forman esos elementos porque contienen las características que producen esos elementos. Los átomos entonces, cualquier ser vivo comienza desde el nivel químico. Un ser vivo comienza desde el nivel más pequeño de materia, el átomo. Y cómo esos átomos se unen con otros átomos de la misma clase o con átomos de otra clase para formar moléculas. Entonces, cuando naturalmente se da el fenómeno de que un ser vivo llega a existir, sus átomos, los átomos que lo forman, se combinan para formar moléculas. Recuerde que los átomos son átomos de todos estos elementos, ¿no? Y que de una u otra forma nosotros estamos formados de la mayoría, casi de todos estos elementos en nuestro cuerpo. Los seres vivos contienen casi que todos esos elementos en su cuerpo, en una medida muy variable. Entonces los átomos se unen y forman moléculas. ¿Cómo se unen los átomos? Por energía. Recuerden química general. ¿Cómo se forma una molécula? Se forma por un enlace químico entre un átomo y otro. La naturaleza de esos enlaces químicos los vamos a ver un poquito más adelante en esta misma unidad, porque es importante. O sea, porque realmente la vida está directamente relacionada con fenómenos físicos, con fenómenos químicos que no podemos eludir. Entonces, vamos a tener que estudiar la química de la vida, o sea, la bioquímica celular, para poder entender mejor quiénes somos y cómo somos lo que somos. Entonces, fíjense que los átomos se forman moléculas. Entonces, aquí en esta imagen lo que usted ve es que en el cuerpo de un ser vivo, la mayor parte de las moléculas que forman nuestro cuerpo son moléculas orgánicas. Son moléculas que contienen como un esqueleto átomos de carbono. O sea, los seres vivos, por eso nos llamamos o nos hacemos llamar seres de carbono, porque realmente a nivel molecular, nosotros los seres vivos contenemos una gran cantidad de carbono, ese elemento natural llamado carbono. Entonces, estas son las macromoléculas orgánicas que forman el cuerpo de todo ser vivo. Aquí se ve una representación de los lípidos y de las grasas. Estas son moléculas orgánicas muy grandes, con diversas funciones en el cuerpo de un ser vivo. Este otro que estoy señalando aquí es una molécula de proteína, como la
hemoglobina que tenemos en la sangre. De hecho, esta imagen es de la hemoglobina de la sangre. Luego tenemos por acá los carbohidratos, que también son otras macromoléculas importantes que forman gran parte del cuerpo del ser vivo. Y tenemos por otro lado moléculas de ácidos nucleicos, que en este caso tenemos aquí la molécula del ADN, ¿verdad? El ADN celular, que es una molécula que hace únicos a los seres vivos, ¿verdad? Porque usted no va a encontrar ADN en una piedra, usted no va a encontrar ADN en el agua, el suelo no tiene ADN. Los que tenemos ADN en nuestro cuerpo, en nuestras células, somos los seres vivos. Es una molécula orgánica propia de los seres vivos, el ADN celular. Igual que el ARN, también tenemos otro ácido nucleico llamado ácido ribonucleico, ARN, que es una cadena más sencilla que esta, no es una cadena doble. Entonces vea que más del 95% del cuerpo está formado de esto, de macromoléculas orgánicas. Macro porque son grandísimas, son grandes, son moléculas muy grandes, formadas por centenares, a veces hasta miles de átomos. Son muy, muy grandes. Pero también, claro, hay un pequeño porcentaje de moléculas en nuestro cuerpo que son moléculas inorgánicas. Entre las más importantes es el agua. El agua forma parte del cuerpo de los seres vivos. Somos nosotros en peso un 70% agua, al menos, un 65-70% agua, nuestro cuerpo. Aparte de todas estas moléculas orgánicas de las que estamos hablando. Y hay una que otra cantidad pequeñísima de otras moléculas inorgánicas, pero lo que quiero dejar claro es que nuestro cuerpo está formado principalmente de moléculas orgánicas, de esta que estamos viendo ahorita. Bien, entonces estamos hablando de que los átomos forman estas moléculas. Luego, estas moléculas se organizan, se unen, igual, siempre por enlaces químicos, y forman estructuras llamadas organelos celulares, los cuales a su vez forman células. Entonces, una vez que ya llegamos al nivel de células, ya pasamos del nivel químico de organización de la materia, ahora pasamos a un nivel celular de organización de la materia, en donde las moléculas forman células, las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas de órganos y los sistemas de órganos organismos. Entonces, seguimos con el ejemplo que hemos estado viendo ahorita. Entonces, aquellos átomos que formaban moléculas ahora están formando células. Esto es una célula animal. Después vamos a entender por qué. Entonces, vemos que aquí esto es una célula. Entonces, la célula es la unidad básica de la vida. Una célula es un organismo vivo, ¿verdad? ¿Saben cuántas células forman el cuerpo de un ser humano? En promedio, 75 trillones de células. Quiero que investiguen cuál es la magnitud de número. 75 trillones de células son las que forman el cuerpo de una persona, de un humano, un ser humano, en promedio. Entonces, ahora, las células, como son, hay células de muchos tipos, entonces las células, cuando se organizan, células iguales, con la misma función, forman tejidos. En este caso, aquí se ve una microfotografía pintada de un tejido óseo, del hueso de un animal. Entonces, ¿cómo se forman los tejidos? Por la agrupación de células que tienen la misma forma, la misma ubicación, la misma función en una parte del cuerpo. Entonces, miren que aquí está formado o ejemplificado un tejido óseo, un osteocito, una célula que forma parte del tejido óseo de un animal. Ahora, los tejidos, que pueden ser muchos en el cuerpo de un organismo multicelular, los tejidos también tienen funciones diferentes. El tejido muscular tiene una función diferente del tejido nervioso, o del tejido óseo, o del tejido sanguíneo. O sea, son funciones diferentes. Entonces, los tejidos, cuando se unen, digamos, varios tejidos se unen para formar lo que conocemos como un órgano. Entonces, un órgano es la unión de varios tejidos. En este ejemplo, aquí tenemos un ojo de un pez. El ojo es un órgano que contiene un montón de tejido. Tiene tejido nervioso, células nerviosas. Tiene tejido muscular. Tiene tejido sensorial, sensitivo, que percibe la luz, por ejemplo. Tiene
tejido sanguíneo, etcétera, ¿no? Una serie de tejidos más. Eso forman los órganos. Ahora, órganos diferentes, pero que se agrupan y que se complementan en función, forman lo que se llama un sistema de órganos. Aquí está ejemplificada la piel de un pez, pero usted puede pensar también en cualquier otro sistema de órganos, por ejemplo, el sistema cardiovascular, o puedes pensar en el sistema endocrino o nervioso, sí, sistema nervioso. Puede pensar también en el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Que incluye una cantidad importante de diferentes órganos que se complementan. Ahora, cuando unimos varios sistemas de órganos, obtenemos un organismo multicelular, un organismo completo, ¿verdad? Entonces, mire cómo se ha venido organizando la materia de manera muy específica para llegar hasta este nivel, a formar un organismo multicelular. O un organismo unicelular, en el caso de que nos hubiéramos quedado aquí, ¿verdad? Ahora, venimos a otro nivel de organización que ya no tiene que ver con la materia en sí, sino ya tiene que ver con el comportamiento de los seres vivos, de todos los seres vivos. Todos los seres vivos que existimos en el planeta pertenecemos a una especie determinada, a un grupo determinado. Y todos vivimos en grupos de la misma especie, o sea, en poblaciones. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven juntos, interactúan juntos y que obtienen y viven de los recursos que obtienen del ambiente que los rodea. Eso es una población. Cuando hablamos de otro concepto, las poblaciones de una especie se juntan con poblaciones de otras especies. Y eso hace que se formen comunidades biológicas. Entonces vea que esta es una comunidad de peces diferentes y en un arrecife en donde hay muchísimas especies. Ahí usted ve especies diferentes de peces, ve especies de corales diferentes, ve anémonas de mar, ve plumas de mar, etcétera. Un montón de especies. Diferentes poblaciones interactuando juntas, viviendo juntas. Es una comunidad biológica. Ahora, los seres vivos vivimos en un ambiente físico, en un ambiente que nos provee alimento, calor, agua, pareja, etcétera. Eso es un ecosistema, ¿verdad? El ecosistema es el ambiente natural donde obtenemos todos esos recursos que necesitamos para vivir. Y luego, la Tierra, la biosfera, es la suma, digamos, de todos los ecosistemas que existen en donde hay vida. Entonces la Tierra es conocida también como la biosfera. Esta palabra es una palabra compuesta también, significa bios, vida, y esferos viene del griego que significa esfera o globo, el globo de la vida. Entonces la Tierra es la biosfera. ¿Por qué? Porque contiene todos aquellos ecosistemas en donde hay vida en el planeta. Entonces vea que eso es organización específica. Ya vio que es algo complejo, ¿verdad? Es algo complejo. La organización específica es una característica importante y compleja de la vida. Para terminar de hablar de esta característica, de esta primera característica que hace diferente la vida de la materia inerte, hay que recordar dos cosas. En el planeta Tierra existen dos grupos de organismos de acuerdo a la complejidad estructural que lo forman, ¿eh? Organismos unicelulares, que el cuerpo de esos organismos es una sola célula, como por ejemplo la mayoría de las bacterias, o todas las bacterias, o algunas algas, o algunos hongos. Son organismos unicelulares. Quiere decir que el cuerpo es una única célula. Son muy abundantes los organismos unicelulares, de hecho son más abundantes que los multicelulares a los cuales pertenecemos nosotros. Entonces, en un organismo unicelular todas las funciones vitales recaen en esa única célula, o sea, el desarrollo, la reproducción, el crecimiento, todas las funciones vitales recaen en una sola célula. Ahora, en un organismo, está el otro grupo, que son los organismos multicelulares, en donde el cuerpo está formado por miles o millones o miles de millones de células. Y, por supuesto, donde hay tantas células, hay funciones muy diferentes entre grupos de células. Pero entonces, las funciones vitales recaen en diferentes grupos de células. Entonces, eso hay que recordar de la vida en cuanto a la organización estructural que posee. Solo hay dos grupos. O somos unicelulares
o somos multicelulares. Bien, sigamos con las características. Ya hablamos de la organización específica, que es bastante compleja. Hablemos del metabolismo celular. Esta es una segunda característica sumamente exclusiva o exclusiva de los seres vivos. Metabolismo celular. ¿Qué es el metabolismo celular? Como dice ahí en la diapositiva, es la suma de todas las reacciones químicas que ocurren en nuestras células y que facilitan la transformación de lo que nos comemos en energía o en materiales para el mantenimiento y reparación del cuerpo, o para el crecimiento, ¿verdad? Y para la reproducción también, exactamente. Entonces, eso es metabolismo, todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. Resulta que hay millones de reacciones químicas que ocurren en un solo minuto. En su cuerpo están ocurriendo millones de reacciones químicas que hacen posible que usted esté vivo. La química, les voy a tener que decir lastimosamente que para entender el fenómeno vida hay que entender mucho de química, porque somos seres que estamos, digamos, regidos por leyes químicas. O sea, nuestro cuerpo funciona a través de reacciones químicas, el de todos los seres vivos. Entonces, también interesante del metabolismo celular es que es una serie de procesos químicos que se dan controlados o se controlan por enzimas. O sea, el cuerpo produce enzimas que son esos compuestos orgánicos especiales que hacen posible que las reacciones metabólicas se den en el momento que se tienen que dar y de la forma como se tienen que dar. Sin las enzimas nosotros no podríamos metabolizar la comida, no podríamos digerir la comida. Por eso es que hay personas que cuando tienen una deficiencia de ciertas enzimas, como la enzima que degrada o descompone el azúcar de la leche, nos cae mal la leche entera, no podemos tomar leche entera porque nos cae mal. ¿Por qué? Porque no tenemos la enzima que digiere el azúcar de la leche entera, que se llama lactosa. Ese es el azúcar de la leche entera, la lactosa. Entonces no producimos la enzima llamada lactasa, que es la que hace posible que nuestro intestino digiera ese azúcar y entonces podamos asimilar la leche entera. Entonces hay personas que tenemos ese problema y eso es debido a una deficiencia de esa enzima. Así como hay otros ejemplos de deficiencias de enzimas que hacen que el cuerpo no funcione de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, a través de estas enzimas, es que las células pueden, dice aquí, adquirir y usar la energía al sintetizar o producir o almacenar o degradar o metabolizar o digerir y eliminar todas las sustancias que ingerimos nosotros en el alimento. Entonces, sin el metabolismo celular, aunque comiéramos carne, no produciríamos músculo si no hubiera enzimas que hicieran posible que pudiéramos digerir esas proteínas de la carne para poder transformarlas luego en músculo, ¿verdad? Por eso se mira el ejemplo ahí de cómo estas moléculas alimenticias son transformadas químicamente para lograr producir otros compuestos o otras moléculas que construyen el cuerpo o que le dan energía al cuerpo para vivir. Entonces, el metabolismo celular solo lo poseen los seres vivos. Ahora, hay algo importante que tenemos que entender del metabolismo celular y es que se puede afinar como un reloj. O sea, usted puede tener un metabolismo bien regulado, bien afinado, que funcione muy bien. Y para eso hay dos factores importantes, que es lo que come y cuánto lo come, y también el ejercicio físico que haga. Entonces, aquí en la primera ilustración, usted puede ver que aquí se ve como una persona que come, digamos, de manera sana. Comer sano no es comer solamente unas cosas o solamente comer verduras, no. Comer sano implica comer de todo y comer de diversas formas, preparada la comida, cocida, asada, a la plancha, al vapor, cruda, de diferentes formas. Comer de todo y comerlo de diferentes formas. Y también el hacer ejercicio constante, ¿ya? En
El hacer ejercicio constante estimula al metabolismo celular, a que funcione bien, que funcione como una maquinaria bien aceitada. Entonces, si usted come adecuadamente de todo y hace ejercicio físico constante, no digo todos los días necesariamente, pero puede ser, bueno, pueden ser hasta 20 minutos diarios o más, dependiendo de las circunstancias, o pueden ser 3 veces a la semana. No necesariamente tiene que ser un atleta usted que se dedica a eso, pero si lo hace regularmente, va a tener un metabolismo más afinado, entonces va a poder dormir bien, las horas correctas, va a tener buena memoria, va a sentir energía. Y eso tiene que ver con el metabolismo. El metabolismo son todas las reacciones químicas que ocurren en su cuerpo que transforman lo que se come en energía o en materiales para el crecimiento, el desarrollo o el mantenimiento y recuperación del cuerpo. Ahora, si usted tiene una mala costumbre de andar comiendo solamente en Burger King, que aunque creo que Burger King ya no existe, no sé, aquí, McDonald's, Pollo Campero, Power Chicken y no sé qué más, si usted solamente come ese tipo de comidas que son mucho contenido de carbohidrato, grasas saturadas, etcétera, usted no espere. Y a todo esto, cuando llega a la casa no hace ejercicio físico, sino que se va a tirar al mueble o a acostarse a ver la novela o el partido. No crea que va a tener un metabolismo bien afinado. Muy seguramente va a estar muy mal. No va a dormir bien, va a tener insomnio, le van a dar calambres a cada rato, que no tiene energía en el día, que siente sueño, que le duele la cabeza, un montón de problemas. Tiene que ver con esto también. Hay dos tipos de procesos metabólicos que usted tiene que comprender. El metabolismo se divide, digamos, en dos procesos metabólicos. Los procesos anabólicos y los procesos catabólicos. El catabolismo celular es una ruta, son rutas de reacciones químicas, en donde el cuerpo lo que hace es transformar moléculas grandes, como lípidos, grasas, carbohidratos o proteínas, las transforma en moléculas mucho más pequeñas. Es como que usted desarme una estructura hecha de Lego, ¿verdad? Enzimáticamente, metabólicamente. ¿Qué quiere decir? Que esa estructura inmensa va a ser descompuesta en sus elementos individuales, ¿verdad? En moléculas más pequeñitas. Eso es catabolismo celular. El catabolismo celular, como es una serie de procesos químicos o de rutas químicas que transforman moléculas grandes en moléculas pequeñas, son procesos de liberación de energía. ¿Qué es lo que se está separando cuando una molécula de alimento se degrada o se metaboliza o se digiere, que es lo mismo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se está rompiendo para volver las moléculas más pequeñas? Se están rompiendo enlaces químicos que forman esa molécula grande. Entonces, cuando se rompen los enlaces químicos, esa energía que está guardada en el enlace se libera. Por eso es que el catabolismo celular son rutas de liberación de energía. Y al final lo que se obtiene es energía libre que se puede utilizar en las células para realizar trabajo biológico y también moléculas más pequeñas que son más fáciles de transportar por la sangre, por ejemplo, para que lleguen a todos los tejidos del cuerpo. Por otro lado también tenemos la otra ruta, que serían las rutas anabólicas. Las rutas anabólicas no son rutas de degradación o de digestión química, sino que son más bien rutas de síntesis, o sea, de producción, de formación de moléculas grandes a partir de moléculas más pequeñas. Por ejemplo, las células necesitan ciertos minerales para producir ciertas vitaminas, por ejemplo. O las células necesitan elementos, moléculas pequeñas para producir enzimas o para producir hormonas. Entonces, todo lo que la célula produzca, forme, construye como molécula, sigue una ruta anabólica. Obviamente, para construir algo usted tiene que invertir o tiene que gastar energía, materiales. Entonces, las rutas anabólicas no son rutas de liberación o producción de energía, más bien son rutas de inversión de energía, donde se necesita energía más bien para construir de moléculas pequeñas a una molécula más grande. Entonces, vea que son rutas diferentes. Las catabólicas son rutas de degradación o de digestión o de transformación de moléculas grandes a moléculas más pequeñas con la liberación de energía.
Y el anabolismo son rutas de síntesis en donde se producen o se forman moléculas grandes a partir de pequeñas con una inversión importante de energía o con un gasto importante de energía. Por aquí hay unos ejemplos en la siguiente diapositiva que ustedes pueden leer con más tiempo después, o si ya lo hicieron, qué bueno. Algunos ejemplos de algunas reacciones o de algunos fenómenos que se clasifican como procesos metabólicos catabólicos o anabólicos. Ahí lo puede ver usted después. Bien, nos vamos a quedar con esta última diapositiva. Ahí me quedé con la otra sección igual. Y es la homeostasis. Quiero que alguien me responda qué es homeostasis celular. Alguien que haya ya estudiado esto, que haya tenido ya la curiosidad de investigar, dígame qué es homeostasis celular. ¿Qué entendemos por homeostasis celular? Esta sería otra característica de los seres vivos. A ver. ¿Alguien tiene abierto el micrófono porque quiere comentar, seguro? ¿No? ¿Quién quiere decirme qué es homeostasis celular? Buenas tardes, licenciado. Por lo Buenas que yo tardes. tengo entendido, la homeostasis celular en el proceso de regulación de la procesión interna de las células, o sea, prisión homostática. Estas liberan o absorben contenidos circunstantes a través de la selectividad de sus membranas plásticas. Eso es lo que yo tengo entendido. Ajá, ok, entonces sí, está bien. Ese es un concepto, ¿verdad? Un concepto que usted me acaba de dar de homeostasis. Ahora, lo vamos a entender de una manera muy sencilla. Cierren el micrófono, quien lo tiene abierto. El traspaso de una sustancia de mayor concentración a una de menor concentración. No, eso no es homeostasia. Eso es difusión. Igual lo vamos a ver después. Pero bueno, ciérrenme los micrófonos. Les voy a explicar de una manera muy simple utilizando esta diapositiva que tengo aquí en la pantalla. Miren, homeostasis es la capacidad que tienen las células de autorregular su funcionamiento. Eso es homeostasis, dicho de una manera muy sencilla. Repito, es la capacidad que tienen las células, obviamente las células de los seres vivos, ¿verdad? Pues solo los seres vivos están formados de células. Entonces, la capacidad que tienen las células de autorregular su funcionamiento. Les voy a poner varios ejemplos. Vamos a hablar de tres ejemplos. El ejemplo de la temperatura corporal, el ejemplo de la cantidad de azúcar en sangre y el ejemplo del pH sanguíneo. Vamos a hablar de la temperatura. Miren, aquí en este color rosado estamos ejemplificando el cuerpo de una persona, el cuerpo de un ser humano. Dentro del cuerpo ustedes ven que hay unas células, ¿no? Porque el cuerpo está formado de células. Ahora, fíjese aquí que en este cuadro, como en morado, dice mecanismos homeostáticos. ¿Y qué dice? Pequeñas fluctuaciones o pequeños intervalos de fluctuación. Y aquí afuera dice ambiente externo al cuerpo, o sea, lo que hay fuera de nuestro cuerpo. Y ven ustedes que la flecha, en cuanto a las fluctuaciones, dice un rango grande de fluctuación, dice aquí. Entonces, hablemos del tema de la temperatura. Miren, ¿cuál es la temperatura promedio o el rango de temperatura que hay en el cuerpo de un ser humano? Entonces, el rango anda más o menos entre 36.6 y 37.78 grados Celsius. Esa es la temperatura, el rango de temperatura normal que hay en una persona, diariamente, a cada minuto. Entre 36.6 y 37.7 o 37.8. Eso es normal. Así que cuando usted vaya a un banco y le diga la persona que está ahí tomando la temperatura con ese aparato que no sirve mucho, y le diga, no, usted tiene 35 grados, ¿cómo va a creer? Está loco. Dígale usted, no, pues el aparato no sirve, el aparato no mide la temperatura correctamente, porque el rango nuestro de temperatura realmente es entre 36 y 37 punto algo. Ahora, en ese rango de temperatura, las células
sobreviven perfectamente, funcionan perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando hay algo que altera la temperatura corporal? Y entonces usted cae en una hipertermia, o sea que su temperatura sube arriba de 37, 38, 39, 40 grados. Eso se llama hipertermia. ¿Qué pasa con sus células en su cuerpo? Comienzan a morir porque no están adaptadas, las células de todos los tejidos de nuestro cuerpo no están adaptadas para sobrevivir a temperaturas mayores a los 38, 39 grados. Se empiezan a morir, se mueren, y usted se va a morir si continúa con una temperatura así de alta por mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa del otro caso? Si usted tiene una hipotermia. Hipotermia es cuando su temperatura corporal cae por debajo de los 36 grados, llega a 35, 34 grados. Eso es hipotermia. Las células igual se comienzan a morir. Entonces, ahora, fíjese bien, ¿qué pasa en un día normal con la temperatura externa del cuerpo, con la temperatura ambiente? Usted se levanta en la mañana y puede ser que ese día en la mañana haya 10 grados de temperatura a las 6 de la mañana, pero luego en la tarde, ya como a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, la temperatura subió a 25. Entonces digamos que en ese ejemplo extremo que les acabo de poner, pero a veces ocurre, la fluctuación de grados de temperatura fue de 15 grados Celsius. Nosotros no aguantamos, nuestro cuerpo, nuestras células no aguantan variaciones de más de un grado, ni siquiera de un grado. Entonces, la homeostasis es la capacidad que tiene nuestro cuerpo, nuestras células, que forman nuestros tejidos, nuestros órganos, de autorregular su funcionamiento, de tal manera que a pesar de que la temperatura externa al cuerpo nuestro varíe demasiado, internamente nosotros podemos regular esa temperatura, de tal manera que no sobrepase los 37 o que no disminuya de 36. Eso es homeostasis, eso es un mecanismo homeostático. Entonces, a pesar de que haya una fluctuación muy grande de temperatura afuera del cuerpo, no importa, puede hacer mucho calor o mucho frío, internamente los mecanismos homeostáticos, es decir, los programas ya genéticos, la programación genética que trae cada célula, le hace regular su temperatura. Pongamos otro ejemplo, que sigamos entendiendo mejor. El azúcar en sangre. Cuando usted empieza a tener una cantidad, una concentración de mucha azúcar en sangre, el mecanismo homeostático normal es que el exceso de azúcar se saque de sangre para ir a almacenarse al músculo esquelético, el músculo que está pegado a sus huesos, o se vaya a almacenar al hígado en forma de glucógeno, que es una molécula que recoge, digamos, azúcar y se va a guardar en esos tejidos que le acabo de mencionar. Entonces, lo normal es que cuando hay un exceso de azúcar en sangre, se activa un mecanismo homeostático que empieza entonces las glándulas a producir insulina, y la insulina es una hormona que extrae el exceso de azúcar de la sangre y se la lleva hacia el hígado o hacia el músculo cardíaco para formar glucógeno y ser almacenado ese azúcar ahí. Ese es el mecanismo homeostático normal. Cuando a una persona le falla ese mecanismo homeostático por alguna razón, por ejemplo, con una enfermedad como la diabetes, es que la persona no produce suficiente insulina. Entonces sigue habiendo demasiado azúcar en sangre. Entonces la persona muchas veces tiene que estarse inyectando insulina para obligar al cuerpo a que extraiga el exceso de azúcar en sangre y lo vaya a almacenar. Ese es otro ejemplo de un mecanismo homeostático. Cuando empieza a funcionar mal el asunto, se activa un mecanismo homeostático que autorregula el cuerpo de tal manera que no se vaya a morir la célula, ¿verdad? Otro ejemplo es el pH sanguíneo. El pH sanguíneo nuestro, la sangre, el pH que tiene, el nivel de acidez o alcalinidad que tiene nuestra sangre, no es más que neutral, o sea, no hay acidez ni alcalinidad en nuestra sangre. El pH de nuestra sangre tiene que ser 7, que es el punto medio, es neutro, el valor neutro. Ni alcalino ni ácido quiere decir eso. Pero ¿qué pasa? A lo largo del día uno come, toma cosas, y lo que come y lo que toma, o otras actividades también, vuelven ácido o vuelven alcalino la sangre. Entonces, cuando empieza a volverse ácida o alcalina la sangre, se activa un mecanismo homeostático en el cuerpo que neutraliza la acidez
o neutraliza la alcalinidad para devolver otra vez el pH neutral a la sangre. Por ejemplo, cuando usted come demasiados alimentos que son ácidos o básicos, a cualquiera de los dos, el cuerpo empieza a producir unas sustancias que se llaman amortiguadores ácidos o amortiguadores básicos. También se le llama buffers, moléculas amortiguadoras de pH. Entonces se empiezan a producir esas moléculas y lo que hacen esas moléculas es neutralizar la acidez o la alcalinidad. Así como cuando usted siente acidez en el estómago, se toma leche de magnesia Phillips o se toma un neutralizador de acidez para que precisamente se revierta la acidez y vuelva otra vez a un estado neutral su estómago. Es lo mismo, entonces, eso es homeostasis, capacidad que tienen las células de autorregular su funcionamiento. Nos vamos a quedar ahí porque ya es hora, no vamos a terminar hoy, pero ustedes pueden seguir leyendo, obviamente, las diapositivas, eso ahí está en el campus, está en el aula. Sigan leyéndolo y cuando vengamos el miércoles a la próxima videoconferencia, terminamos de explicar esa parte y continuamos con la otra parte de clasificación de los seres vivos, los reinos, ya hablar de cada grupo de organismos vivos y sus características y su importancia. Pero ustedes pueden ir adelantando, claro, ustedes tienen que ir más adelante que yo, no vayan a mi mismo ritmo, ustedes vayan más adelante. Sí, Franklin tiene, vamos a ver, espérenme. Franklin tiene una pregunta y luego, déjenme ver quién es la otra persona. Sí, ya está hecho el grupo en WhatsApp. Bueno, Franklin y Johan. Franklin primero, a ver, Franklin. Mi pregunta es respecto al laboratorio. Sí. Bueno, miren, el laboratorio va a haber un aula virtual de laboratorio igual ahí en el campus. Entonces usted tiene que fijarse si ya está el aula abierta en su campus. Y ahí le van a dar instrucciones de cuál es el procedimiento que tiene que seguir. En el calendario lo que aparece es la fecha de pago del laboratorio. Así como usted paga la matrícula, usted también tiene que pagar en el banco del laboratorio. Entonces ahí aparece en el calendario, baja el calendario en el aula y ahí está la fecha para los pagos de laboratorio correspondientes. Pero ya la cuestión de los procedimientos para el laboratorio, cuándo va a empezar y todo eso, usted lo puede ver en el aula virtual del laboratorio que va a estar en su campus. Entonces revise si ya la tiene ahí abierta, ya debería estar. Cualquier cosa de la que yo me dé cuenta, por supuesto, se las comunico inmediatamente, sin problema. Muchas gracias. De nada, Franklin. Johan. La mía ya la contestó Alex, solo era de qué pasaba si bajaba la temperatura corporal a menos de 36. Ah, bueno, sí, ocurre la hipotermia y comienzan a haber un montón de problemas que lo pueden llevar a la muerte. Gracias. Listo. Si no hay otra pregunta, por si alguien tiene que desconectarse porque otra clase o algo, no hay ningún problema, lo puede hacer. Esto queda grabado, yo lo subo al campo. Recuerde que siempre estoy bajando yo listados de asistencia de estas videoconferencias, pero hay que estar presente porque es necesario. Si no hay nada más, entonces nos veríamos el día miércoles. Sigan estudiando y pendientes con el calendario por lo de las evaluaciones. Este jueves tenemos una evaluación. Bueno, hasta el miércoles entonces. Que tengan buena tarde, buen día. Gracias, Lick. Por nada, buenas tardes.